Primeramente se debe definir qué es la farmacogenómica, pues la farmacogenómica es el término que se utiliza para describir al estudio de la contribución de las diferencias en los genes de un individuo a la población en las respuestas a los medicamentos entre la población. Tales diferencias en los genes tienen que ver con la producción de proteínas específicas que participan en los distintos procesos del paso de los medicamentos por el organismo, desde su absorción, su acceso al torrente sanguíneo, su distribución en los tejidos donde se busca que tengan un efecto terapéutico, su desintegración y su posterior eliminación del cuerpo. Una proporción de la variabilidad en la respuesta a un fármaco, tanto sus efectos terapéuticos como sus reacciones adversas, está relacionada con la variabilidad de nuestra información hereditaria. De hecho, estudios estadísticos sugieren que hasta el 60% de la variabilidad observada en la respuesta a los medicamentos en las personas está determinada por la variabilidad genética de los individuos en quienes se utilizan. Mediante el uso de la información genética es posible identificar los cambios en el funcionamiento de diversos genes entre los individuos, así como los mecanismos subyacentes y que son responsables de las diferencias en las respuestas a los fármacos. De tal forma, la farmacogenómica tiene el potencial de maximizar la seguridad y la eficacia de los medicamentos farmacológicos en la población. La farmacogenómica también permite, a través del estudio de los genes completos de un individuo, diseñar fármacos a la medida adaptados a sus características hereditarias para incrementar la efectividad y minimizar los efectos secundarios indeseables. ¿Qué tecnologías se usan principalmente para la farmacogenómica? Para estudiar los genes que participan en la respuesta y la dosis de medicamentos, se lleva a cabo una gran cantidad de ensayos y estudios de investigación. El ejemplo más conocido de intervención farmacogenética utiliza el citocromo P450 o CYP450. La familia de enzimas hepáticas CYP450 es responsable por la descomposición de más de 30 clases de medicamentos diferentes. Las variaciones en el ADN en los genes que codifican estas enzimas pueden influir sobre su capacidad para metabolizar ciertos medicamentos. Las formas menos activas o inactivas de las enzimas CYP, que no pueden descomponer y eliminar de manera eficaz los medicamentos del organismo, pueden provocar toxicidad farmacológica. En la actualidad hay a disposición de los pacientes paneles que ofrecen pruebas de los P450 para determinar si pueden metabolizar de manera eficaz ciertos medicamentos. Los identificados como metabolizadores deficientes pueden experimentar efectos secundarios, sufrir sobredosis con una dosis normal o no percibir ningún síntoma de alivio. Esta información es valiosa para elegir los medicamentos en el tratamiento de afecciones muy graves, desde trastornos de sangrado, warfarina, a cáncer de mama, tamoxifeno. A pesar del éxito en las pruebas de farmacogenética del CYP450 y a pesar de que se ha identificado el medicamento correcto para algunos casos de cáncer y de VIH, este nuevo campo ha destacado la complejidad de la interacción entre los medicamentos y los productos bioquímicos en el organismo. Entender la función de la genética en las afecciones comunes crónicas sigue siendo prometedor, pero con tantos avances médicos novedosos, le llevará tiempo a la farmacogenética a ingresar en la corriente dominante como una herramienta clínica estándar. Es por esto que no se encuentra gran cantidad de información sobre tecnologías nuevas en la farmacogenética debido a que es un ámbito relativamente nuevo. La farmacogenómica debe su nombre al hecho de que los pacientes responden de formas diferentes a los tratamientos y esta variación en la respuesta clínica a un fármaco tiene su origen tanto en factores ambientales como genéticos. Los estudios de la relación entre la variación genética y las respuestas a fármacos van a generalizarse en un futuro inmediato. Los primeros resultados obtenidos sugieren que el genotipado de los pacientes podría ser una práctica habitual para decidir qué tratamiento farmacológico aplicar o qué dosis administrar. La elaboración de un carnet o perfil genético de cada paciente para valorar cómo ha de ser tratado podría ser una práctica más cercana de lo que pensamos. Sin embargo, la complejidad de los ensayos clínicos requeridos y el volumen de información necesaria para demostrar el papel de la variación genética en las respuestas a los tratamientos dan de nuevo al científico un papel central en el desarrollo de la farmacogenómica. El desafío actual para la terapia personalizada es definir perfiles genéticos individuales y poblacionales para predecir la respuesta a los fármacos y la progresión de las enfermedades y de esta forma diseñar medicamentos concretos más específicos para una enfermedad con el fin de maximizar sus efectos terapéuticos y definir algún tipo de daño a tejidos o células sanas. La información para hacer frente a este reto solo puede obtenerse a partir de estudios
casos, control y o estudios prospectivos con base farmacogenómica. A pesar de la enorme cantidad de información conocida, la aceptación de los estudios farmacogenómicos y su aplicación práctica médica ha sido gradual. Varias cuestiones han impedido su rápida aplicación, tales como la falta de laboratorios clínicos disponibles para realizar estas pruebas de forma rápida y costo efectiva, la escasez de profesionales de la salud que puedan interpretar los resultados de las pruebas y la farmacología clínica asociada, o las dudas sobre si las compañías de seguros o sistemas de salud podrían subsidiar estas pruebas. Además, muchas preguntas éticas plantean desafíos a analizar. En resumen, hoy en día los tratamientos individualizados son una necesidad apremiante. La fórmula actual de la farmacoterapia estándar no considera de forma adicional la gran variabilidad de los pacientes. La integración de la farmacogenómica en la práctica clínica requiere, sin embargo, capacitación a profesionales de la salud y la ciudadanía, además de directrices y garantías legales y reglamentarias. La respuesta a la pregunta de que el paciente debe recibir el fármaco y la dosis a utilizar en cada caso no será nada fácil, pero creemos que el enfoque ofrecido por la farmacogenómica se debe incorporar en el proceso de la toma de decisiones, un uso más racional de medicamentos, junto con acciones para minimizar los eventos tóxicos a los pacientes y sus consecuencias. Reduciría drásticamente los costos médicos como un beneficio adicional y por lo tanto, esta disciplina se transforma en un eje relevante para la medicina personalizada. Por esto y por muchas razones más, la farmacogenómica promete ser el futuro de la medicina y del tratamiento individualizado. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de la farmacogenómica? Como bien sabemos, en las poblaciones existen variaciones genéticas o polimorfismos en genes responsables de la distribución y metabolización de fármacos, por lo que las respuestas ante un solo tratamiento por parte de toda la población puede conllevar a respuestas adversas en ciertos individuos, lo cual dado en cifras supone alrededor de la cuarta o sexta causa de muerte en pacientes hospitalizados. Por lo que la farmacogenómica, cuyo objetivo es crear bases de datos con los genotipos que participan en respuestas a fármacos, ha dado paso a la creación de la medicina de precisión o medicina personalizada, una de las principales aplicaciones de la farmacogenómica. La medicina de precisión parte de la información genética para la selección y dosis de medicamentos en pacientes individuales, para conocer así la respuesta de una forma genéticamente mediada. Esta toma sus decisiones teniendo en cuenta características genómicas, información sobre la situación clínica y los hábitos del paciente. Actualmente en Colombia hay presencia de algunas empresas las cuales ofrecen la medicina personalizada, entre las cuales se presentan Fagron o Funcional. Incluso en algunas universidades en sus laboratorios se leen códigos genéticos. De modo que aunque es un campo relativamente nuevo, este se ha ido implantando en la sociedad obteniendo grandes avances. Además de ello, la farmacogenómica, al permitir una mejor comprensión del papel de las variantes genómicas en la respuesta a fármacos, da lugar a sus aplicaciones en la mejoría del uso actual de fármacos, la prevención de reacciones adversas en individuos de alto riesgo, el desarrollo de nuevos fármacos y la comprensión de los mecanismos de las enfermedades. Por lo anteriormente dicho, podemos afirmar que el campo de aplicaciones de la farmacogenómica es tan amplio como el número de variantes genéticas susceptibles a enfermedades o a la respuesta de un fármaco.